En estos días ha salido la noticia de que por fin se multan a empresas como Meta, Facebook, Instagram, etcétera, o YouTube por prácticas que inducen a tener a los chavales enganchados, a la adicción a las redes sociales y demás, que dirás, vaya novedad. Bueno, al menos por fin creo que a nivel social nos estamos dando un poco cuenta de estas cosas y estamos generando conciencia. Pero lo que quería hablar hoy, ya que un poco en la línea, es replicar a esta frase típica de uy, es que los chavales están todo el día con el móvil enganchados, etcétera. Por supuesto, o sea, ¿cómo va a poder un chaval de 18 años con tendencias a adicción a las cosas, que es a lo que vamos a ir con el tema de hoy, en contra de empresas de Silicon Valley que están trabajando con decenas, con centenares de ingenieros, incluso con psicólogos, para que precisamente aumente el consumo? ¿Cómo no van a acabar ahí? Y yo os quiero poner el ejemplo muy fácil. Hay varios que he pensado, pero vamos a empezar con este de aquí y vamos a ver, oye, pues si esto tiene cierta aceptación, si comentáis, si replicáis, compartís, etcétera, pues tiramos como con otros efectos. No desde el punto de vista del juego en sí, porque esto pondré enlaces de vídeos que lo explican mucho mejor, pero sí lo que consistía y lo que generaba. Street Fighter 2. Street Fighter 2 es el punto para los chavales de mi generación en el cual vi más gente enganchada, en el que vi más gente en los institutos fastidiando su bachillerato, su BUP de por aquella, su COU, algunos enganchando la ESO de por aquella, 90 y algo, 90 y pocos, ¿vale? Para entendernos, y cómo tirábamos horas y horas, cómo tirábamos pagas, o incluso cómo pedíamos de manera pues un poquito inventada a nuestros padres dinero para folios, para carpetas, para cuadernos, para bolígrafos, para libros, para fotocopias o para otro libro, para otro cuaderno, prácticamente a diario, de un material imaginario pues que iba muy bien para realmente echarse unas partidas con Ryu y con Ken. Y es que Street Fighter 2 a mí me recuerda como a la última época realmente dorada de los videojuegos de salón recreativo, de los de arcade. Otras cosas son las consolas y tal, pero esta ya me ha pillado un poco mayor. Veníamos de los años 80 en los cuales, al menos yo hablo de Palma de Mallorca, que es donde vivo, que igual los salones recreativos tenían una connotación un poco chunga, tenían una connotación de perfil de usuario, perfil de cliente, pues un poco pandillero, que igual te sacaba la navaja o que atracaba a los otros chavales para financiar sus partidas. Había mucha máquina todavía en bares, mucha máquina de arcade, no me refiero a tragaperras, todavía en cafeterías, en bares de barrio, y era donde iban más o menos los chavales, vamos a decir, un poco menos conflictivos. Esto evolucionó a los años 90 y hubo la gran explosión de salones recreativos, especialmente pues muy cerca de institutos, centros de secundaria, academias, zonas céntricas de ocio. Luego, y esto ya lo vamos a dejar aparte, pues bueno, aquello derivó un poquito a los salones recreativos más de centro comercial, aquellas máquinas más grandes, ya con un precio bastante más importante, de 100 pesetas para arriba, luego 1 euro, 2 euros, y como precisamente a mitad de los 90, a partir de esa bajada tal vez del Street Fighter 2 en recreativos, como el ocio en casa empieza a tomar mucha fuerza respecto al ocio fuera. Y yo creo que esto, los que hemos vivido en una generación parecida, lo tenemos muy claro. Como cuando éramos más críos, la diversión, salvo algún programa, salvo algún tema concreto en televisión o alguna reunión familiar, pues la diversión estaba fuera. Tú tenías que salir para pasarlo bien. Ahora pues han pasado 30 años casi, o incluso un poco más, depende de la persona, y ahora la diversión está en casa. Te puedes quejar de que Netflix es caro, pero es que si sales por ahí, en 4 días te has dejado 3 veces más de lo que vale la suscripción. Y tenemos pues eso, tenemos streaming, tenemos internet, tenemos plataformas, tenemos 40.000 cosas para jugar y para pasarlo bien. Ese fue el cambio. Yo vivía y estudiaba en una zona muy céntrica de Palma, la zona de los institutos, si alguno conocéis esto, en la cual teníamos dos institutos y medio. Estaba Joan Alcover, estaba Ramón Llull, y luego detrás estaba lo que ahora sería la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Bellas Artes, para entendernos, pero a nivel secundaria.
llegamos a tener 6 salones recreativos en funcionamiento. 6 salones recreativos para 3 institutos. Esto hoy en día no te lo pueden ni imaginar. Tú puedes ver ludotecas de juegos de mesa, puedes ver eso, un salón recreativo al lado de una bolera en un centro comercial, con un funcionamiento ya un poco más parecido casi al de la Feria Caldón Recreativo de por aquella. Pero nos juntábamos un montón, era como la alternativa a esas discotecas, a esas galas de tarde que había a principios de los 90, sobre todo sábados y en alguna época aquí el domingo, Riu Palace, por ejemplo, para la gente que escuche esto. Y como nos juntábamos, pues los amigos, los colegas del instituto en estos recreativos. Incluso había como recreativos que funcionaban por nicho. Había, claro, si teníamos 6, teníamos como el recreativo de los heavies, que era el instituto, el recreativo de gente un poco más mayor, pues de los que igual iban a COU, gente que había ya dejado el instituto, el recreativo de pues los que eran de un instituto, los que eran de otro, o directamente los que eran de gente un poco más chunga. Había sitios en los cuales pues había ese combo de Street Fighter, de futbolín, de tabaco o incluso, como ya en alguno por Palma, pues gente liándose un canuto en los huecos estos que habían entre máquina y máquina mientras no le veía el encargado del salón de turno. Este es el típico que llamaban el jefe o que tenía algún mote, alguna cosa similar. Esto, lo dicho, nos tuvo como unos años ahí y como máquina, aunque había muchas que funcionaban en la época, la primera que me ha venido a la cabeza era el Tetris, por ejemplo, Punk y demás, Operation Wolf, podríamos hablar, aunque es un poco más antigua, pues incluso ha hecho que colegas que tengo en la actualidad y que todavía tengo trato, se fraguaron ahí. Seguro que más de uno tiene amistades de este tipo. Pues partíamos de una máquina de Street Fighter 2, que es la que nos lleva a pie a todo esto, que apareció al menos aquí sobre el año 92, era la época de que cambiamos del colegio al instituto, y aquello fue una auténtica revolución. Fue una pasada. Nosotros estábamos acostumbrados pues eso, a máquinas recreativas de 25 pelas, a jugar al Arkanoid. Eran juegos lo que era, aunque alguno no tenía por qué ser así, los juegos de 8 bits. Pues, podía haber Bubble, podía haber, lo he dicho, hemos hablado de Operation Wolf. Había un tipo de juegos que, especialmente los de lucha, pues eran bastante limitados. Eran juegos que echabas un rato, que te lo pasabas bien. Yo recuerdo, por ejemplo, Double Dragon, creo que durante años, hasta que apareció Street Fighter 2, fue mi favorita. Había WrestleFest, esta de luchadores de wrestling, de pressing catch, para entendernos, que se cogían combates por parejas, o el Royal Rumble, que eso ya fue un avance, igual algún día hablamos de esto. Incluso hablamos de el GR Kung Fu. Estaba el Karate Champion más antiguo y el GR Kung Fu, incluso yo durante mucho tiempo pensaba que era el Street Fighter 1. No sé por qué. Yo era como el más parecido en ese sentido de hacer como torneos, de ir eliminando gente, de elegir entre muchos jugadores. Obviamente, a un nivel técnico pues bastante más flojo. Era lo que era, no había más. Y no llegaba a eso. Porque de hecho, y esto para tratar el tema, el Street Fighter 1 existía. Y el Street Fighter 1 era como un poco... no era tampoco precisamente la leche, no era el mejor. También hay que decir, en su contra, yo diría que es un juego normalito, que no tenía más, obviamente en la semilla de lo que luego fue Street Fighter 2, pero claro, también pasa una cosa, que es que muchos de nosotros hemos jugado al Street Fighter 1 después de haber jugado al Street Fighter 2. Hemos jugado a un juego más antiguo porque jugábamos a Street Fighter 2, nos molaba mucho y tal vez por éxito de ventas y por gente con iniciativa o con inquietud de buscar algo más allá, te ponías a buscar Street Fighter 1. Y aunque aquello compartía personajes, compartía cosas, básicamente no era lo mismo, no era lo mismo. Street Fighter, ¿qué generaba? Dopamina. Era algo que tú ya lo veías y cambiaba toda la perspectiva que tenías por los juegos. Hablo de la versión original, luego comentaremos alguna cosa. Primero, porque, lo he dicho, cambiaba totalmente el paradigma de lo que teníamos, pero era pop, era fácil.
Era un juego que tú entendías. Era un juego en el cual elegías un luchador entre 8 en su versión original, te ibas enfrentando pues alrededor del mundo con primero los otros 7 y luego con los 4 pues super malos, malísimos de la vida, los 4 grandes campeones. No recuerdo bien el nombre, no estás en el vídeo adecuado para historia de cosas técnicas, lo he dicho, te dejo algunos enlaces de otros que en ese aspecto entran mucho más en detalle. Teníamos un juego que se entendía, incluso tal vez con personajes obvios, cosa que en la actualidad, pues como eso igual no se puede hacer, porque tiraríamos mucho del estereotipo, del prejuicio, de cosas que igual por otro lado son un poco rancias, pero hay que entender que de por aquella se entendía mucho mejor. Estábamos en España, estábamos a principios de los 90, estábamos en un lugar donde habían empezado las televisiones privadas, donde estaban apareciendo muchos sitios, muchos gimnasios donde se hacían artes marciales, donde la gente tiraba por pelis de Jean-Claude Van Damme, en la que muchos de repente descubrimos cosas como el wrestling, como la lucha libre americana o como por ejemplo programas del tipo gladiadores americanos, y como también ese cambio de estética, ese cambio en el ocio, más allá de una estética, no de una imagen o de un producto ochentero, algo que parecía, pues la palabra igual ya 35 años después queda rara, más moderno. Era como precisamente la evolución de España que tuvo con las Olimpiadas de Barcelona del 80 y pico al 92. Y yo creo que eso también era importante, era parte de esa sociedad, era donde te veías reflejado, era donde te podías ver o un producto más de esa evolución social, personal, incluso que podías encontrar a pie de calle. Pero bueno, que luego con los años igual nos hemos dado cuenta de que no fue para tanto y que no fue tanto, ¿no? Y aquí tenemos elementos, lo dicho, tenemos 8 luchadores que cada uno de su padre o de su madre vienen de diferentes partes del mundo y ahí no había discusión, no había confusión, no te podías equivocar. El de la India era como una especie de monje que practicaba yoga, el de Tailandia hacía kickboxing, el de Japón hacía sumo o hacía artes marciales, mezcla de taekwondo, karate, había el americano macarra, había el brasileño, que como el brasileño pues está en el Amazonas, vamos a hacer una especie como de bestia parda aquí, que luego nos montaremos una historia que fue de un accidente que le cayó un rayo o algo así, ¿no? Había la china, la chica china también de turno, el luchador enorme ruso. No nos habíamos complicado. Esto hay que entenderlo, era la época, en inglés se llamaría de los gimmicks, y aquí, oye, fácil de entender, fácil de jugar, aunque supusiera aquella evolución. Tú jugabas y había un problema, pues de hecho con el Street Fighter 2, que es que realmente tú necesitabas 6 botones. Patada floja, patada media, patada fuerte, puñetazo flojo, puñetazo medio, puñetazo fuerte. Esto para las máquinas suponía un hándicap. Y es que no había, al menos aquí en Mallorca, no llegaban máquinas con el mueble original y diseñadas realmente para Street Fighter 2. Eran muebles genéricos, iba a decir cacharros, perdona, eran muebles genéricos que se crearon, pues eso, para jugar un día al Bubble, para jugar otro día al Tetris o para jugar otro día al de la araña, que debías ir rodeando, marcando cuadrados para que te saliera un dibujo manga de una tía medio en pelotas, ¿no? Que eran un poco los juegos de ese momento. Eso yo creo que incluso fue a favor. Porque igual con un mando de 6 botones, los que estábamos acostumbrados a jugar a 1 o 2, o no sé si era Kung Fu Master, aquel juego que tenía hasta 2 palancas, si no voy mal, yo no sé si esto lo recordáis, tú jugabas como con 2 palancas y las combinaciones de golpes eran combinaciones de las 2 palancas. Tú imagínate, pues el que era diestro, qué podía hacer con la izquierda y al revés. Pues oye, de por aquí ya sale un mando que requiere 6 botones y que muchas máquinas pues igual tenían 4 o incluso 3. Lo más normal que veía yo era 4. Y eso yo creo que iba a favor. Hombre, el técnico de turno lo tenía que configurar un poco de vista, dejar pues igual patada floja, patada fuerte, puño flojo, puño fuerte. Y aquello te permitía jugar con más facilidad. Incluso yo recuerdo cuando había las partidas a dobles uno contra otro, que tenías que dejar unos segundos al compañero que entraba, si no había jugado nunca en ese aparato, sí al juego, pero no en ese aparato, para ver cuáles eran las patadas y cuáles eran los puños.
y eso tenías que hacerlo. Nos permitía cosas como combinaciones, como los golpes especiales, como los Oryuken, Ayuken, Foryuken, porque es que al final esos nombres te los inventabas, que eso es otra. Los vacíos que había en la vida, tú los rellenabas con fantasía. Te los rellenabas con tus cosas. Tú te ponías los nombres, los adaptabas cuando te gustaban, y como eras adolescente, incluso le ponías alguna connotación guarra a los nombres, pues porque en aquella época te parecía más divertido. Pero era la dificultad justa para que tú, con un poco de habilidad de hacer derecha, izquierda, puño, de hacer abajo, derecha, puño, de hacer abajo, arriba, patada, como muchos que seguramente estáis recordando ahora o los habéis recordado en todo momento, que se podían hacer. Es que luego hemos visto juegos posteriores en los cuales tú necesitas la precisión de un pianista de música clásica de último curso del conservatorio para poder sacar las combinaciones. Entonces, eso tenía un elemento obvio, tenía un elemento marcado, tenía un elemento fácil, tenía musiquita, tenía colorines, tenía sitios, tenía diversión. Aquello lo reventaba. Lo he dicho, te ibas a un salón recreativo, aquello era el mayor negocio. Yo creo que también eso marcó y tapó. Yo lo comparo mucho con los discos de Operación Triunfo. Como se estaban dejando de vender discos, aquello disimuló. Pensaban que no, es que la gente solo compra discos de OT. No, lo que pasaba es que ya no se compraban discos, y como salían los discos de OT, los CDs a 1000 pelas, parecía que solo se vendía eso. Es que solo se vendía eso, pero porque ya se iban a dejar de vender, no por otra cosa. Pues aquí pasaba un poco lo mismo. Era el último gran negocio. Hoy en día, poner un futbolín en un bar, si no tienes un reservado, un billar, el ruido, te sube €1 del futbolín, pero te quita 20 euros de caja de los que están en el bar, que luego se quieren ir porque no aguantan el ruido del futbolín, con razón. Entonces aquello hacía que consumiéramos horas y horas, que consumiéramos pagas enteras, que tuviéramos gente haciendo cola, porque igual seguramente en los locales había 8 máquinas con Street Fighter y había 2 o había 4 que iban mejor que las otras, que incluso se montaban torneos oficiales y sobre todo extraoficiales, que yo era lo que quería remarcar aquí. Como había recreativos en una actitud, pues tal vez no del todo legal, vamos a decirlo, que obligaban a dejar entrar a la persona que iba con su moneda de 5 duros, la ponía en la máquina y obligaba al otro que había gastado los 5 duros hace un momento, que no era muy bueno, como era mi caso, y que sus 25 pesetas pues iban a durar aproximadamente entre 1 minuto y medio y 2. Y el recreativo obligaba, y aquello se convertía en tardes, desde las 5 a las 6, tú acababas el instituto, ibas a comer, estabas un rato tirado y te volvías para el recreativo hasta las 8 o las 9 de la tarde, que aquello, tarde-noche, aquello ya te echaban. Y era un fluir constante de gente hasta que llegaba el máquina de turno, el tío profesional, el que en 2010, 2015, 2020 sería un gamer profesional, y te acababa reventando de por todos lados. Y esto era lo que tenía un poco cuando querías jugar y ibas con miedo, te intentabas ir hasta la máquina mala para que no te entrase nadie. Además, estas máquinas, y yo creo que hay otra parte que me molaría destacar muchísimo, es como una especie de elementos culturales de personajes que cuadraban, hemos dicho sencillos y obvios, pero que cuadraban muy bien, pero que luego, tal vez, y a medida... En ese momento no había herramientas para buscar, pero a medida que surgió la inquietud, incluso vamos a decir cierta cultura del Street Fighter 2, pues hemos visto que son referencias cogidas, dicho educadamente, son referencias que igual están rozando el plagio. Pues por ejemplo en la estética, por ejemplo en el tono de los personajes, en la forma de los mismos, en las historias o incluso en la música. Como buscando de una manera muy sospechosa algunas de las músicas míticas de Street Fighter 2, como por ejemplo la de Guile, para los que habléis bien inglés, sonaban pues como un poco a banda sonora de Top Gun. Y os preguntaréis por qué. Pues porque básicamente era prácticamente igual que alguna canción de Chip Trick, creo, de la banda sonora de Top Gun. Pero oye, otra vez lo mismo, y es para la diferencia que marco siempre, que igual no es que fuésemos más listos antes, al revés, éramos más tontos. Solo que antes, además de que nos engañaban, pues ni nos dábamos cuenta.
Podríamos hablar de programas de Telecinco, cómo los hacían, pero hoy hemos venido a hablar de videojuegos. Y como muchas veces, muchos de estos personajes hemos visto como, mira, esto es esto, este es este, y este lo han sacado de aquí, y oye, parecía que habían inventado ahí la leche. Tuvimos una época, pues que iba del 92, el juego es del 91, realmente Street Fighter 2 no iba a ser Street Fighter 2, me explico. Street Fighter 1 se crea creo que en el 97 y hay otro juego que no llegó a la popularidad de Street Fighter 2, pero no estuvo mal, que fue Final Fight. Realmente Final Fight iba a ser Street Fighter 2 y de hecho en algunos juegos, en algunas copias ediciones, ahora es muy fácil de encontrar, se vendió como Street Fighter 1989, Street Fighter 89. Resulta que con el concepto del primero, el segundo, el Final Fight era más, para entendernos, parecido a Double Dragon, que tú vas avanzando mientras vas pegándote con gente, pues no convenció como versión. Lo cambian, lo dejan con otro nombre, con otra portada, con otra etiqueta y en otra línea, que luego funcionó de una manera muy digna, creo yo, para pasar a hacer un proyecto de Street Fighter 2 como tal. Muy inspirado en otras referencias, como hemos dicho, películas como Karate a muerte en Bangkok de Bruce Lee, iba un poco por ese rollo. Y aquí viene como el último elemento que quería destacar. Primero, la barbaridad de versiones, la barbaridad de variantes, de trucajes que había en las máquinas. Para entendernos los de mi edad, era un poco como los programas de Rafaela Carrà, que había hola Rafaela, chao Rafaela, andiamo Rafaela, buenos días Rafaela, buenas tardes Rafaela, buen fin de semana Rafaela, a ver si no nos llamas pronto Rafaela, todo esto de aquí. Pues Street Fighter 2 era un poco eso. De hecho, lo he buscado hace un rato y tampoco, ni siquiera Google, ni siquiera la IA es capaz de decirte cuántas versiones oficiales hubo de Street Fighter 2. Ya no estoy hablando ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 6, porque no soy la persona para hablar de esto y tampoco me lo podía preparar de esta manera. Pero existían versiones, tú empezabas con la de 8, incluso un poquito más tarde, esto debía ser verano del 92, al menos, cuando empezaron a aparecer por aquí. Luego sale una versión en la cual podías coger ya los 12 jugadores, podían jugar el uno contra otro, luego salía el 2', luego salían 2 trucados que realmente hacían fallos, hacían cosas raras, hacían cambios de efecto, de color, salía el 2 turbo, porque sí que tenía una cosa igual el 2, que cuando ya tenían mucha práctica era un poco lento. Repito, versiones oficiales, luego ya ediciones de aniversario y tal, tranquilamente podemos hablar de 6-7 ediciones del juego. Obviamente, porque los jugadores echaban muchas horas a algo que al final pues eran 12 jugadores. Hubo una versión con 16, posterior, con DJ, había otra chica, esto lo iré poniendo por aquí encima. Pero, a ver, eran combates y segundos y aquello, pues a medida que la gente iba llevando meses, iba llevando centenares de partidas hechas, pues tenían que ofrecer algo más y tenían que seguir explotando el producto. Luego salían otros programas, otros juegos, obviamente la saga de Mortal Kombat, pero eso a mí ya me pillaba muy lejos. King of Fighters, creo que es otra más moderna, pero que igual, aunque Mortal Kombat o King of Fighters han funcionado muy bien, creo que ese cariño al cual le tenemos en casa, al cual le tenemos en la vida, nunca puede llegar a ser el mismo que el de Street Fighter 2. Repito, por la época de los videojuegos y cómo, para cerrar esta turra de sociología de 060 que hacemos en el canal, síguelo y entra a santerievanacomedia.es. Aparecieron tanto los bootlegs, las bootlegs es algo que a mí me flipa, que es las versiones pues de 2 pesetas, en este caso versiones que eran piratas de juegos más baratas, porque igual pues alguien no podía acceder al juego original, o porque hay empresas que dicen, oye, pues ya que estamos, aprovechamos aquí, metemos una edición y sacamos. Pero a la que me refería yo es a las versiones de consola de 16 bits. Una, que sería la de Mega Drive, países, si lo veis en Latinoamérica, Genesis, y tengo que decir que eran versiones muy logradas, y aquí va a venir el problema.
o la versión de Super Nintendo, de Super NES, no sé si en algunos sitios Super Famicom, que aquello, repito, incluso haciendo memoria, buscando cosas, era una auténtica brujería. Aquello era una brujería. El juego, la capacidad que tenía un juego de la NES eran 4 megas. Y señoras y señores, se metió Street Fighter 2 con sus 12 luchadores, con sus fondos, con sus efectos, con algunos truquillos que tuvieron que hacer virguerías para que eso quedase bien en 4 megas, en lo que ocupa una foto que igual mandas tú en alta resolución por WhatsApp. Ya ni la foto original ocupa solo 4 megas, ocupa más. Lo que ocupan 3 minutos y medio de música 128 ni 160 bits por minuto o kilobytes por minuto. Pues aquello, hicieron una virguería, consiguieron, pero perfeccionar, maximizar, optimizar el rendimiento hasta del último píxel, haciendo combinaciones. Los luchadores directamente eran mosaicos y para trabajarlos de forma independiente, que igual el brazo de Ken era el brazo de Ryu en cuanto a programación y era un copia-pega, y combinando diversas cosas conseguían sacarlo, los pasos, los movimientos, haciendo bucles de música para que fuesen casi iguales que las canciones del arcade, pero no te dieses cuenta del todo y ocupasen mucho menos de espacio, como cuando se rompía una caja pues eran detalles tal vez no tan exagerados o no tan buenos como en el arcade o en la versión de Mega Drive, pero se veía muy realista y conseguías tener el juego de una manera muy lograda, muy creíble, y tenerlo en tu casa, en una consola. Y esto es la parte por la cual yo me quiero ir y me quiero ir cerrando toda esta parte. ¿Cómo vivimos? Tal vez en cuestión de 3, 4 años, igual incluso menos, el momento en el que yo empiezo el instituto en el año 92, como Street Fighter va llegando a bares, como lo revienta, como había filas directamente de máquinas con copias de Street Fighter 2, cómo va saliendo el Turbo, cómo va saliendo el 2', las trucadas, cómo se generan los torneos, cómo entra la gente y cómo al cabo de unos años salen las versiones caseras. Y ahí viene el punto que hemos comentado antes, que es que las versiones que podías tener en tu casa estaban mucho mejor que las que había fuera. En cuanto a no un aspecto técnico, pero sí que igual pues te salía mucho más barato a la larga, no estabas gastando dinero constantemente, y tus padres, que al final ahora se quejan, o nos quejamos nosotros porque nos toca ser los padres, de que los chavales están todo el día en casa, pero aquello de tener al chaval en casa y con los libros a mano, en vez de tenerlo pues en un salón recreativo al lado de un instituto haciendo vete a saber tú el qué y con vete a saber tú qué gente, pues igual convenía mucho más. Y precisamente como Street Fighter, de la versión primigenia Street Fighter 2 en máquina a la versión de la consola, fue lo que marcó estos pasos, estos momentos, esta etapa de 3-4 años en la cual esta novedad de la dopamina que teníamos en la calle, teníamos un recreativo, nos enganchaba, nos hacía pues que nos llegasen a castigar porque llegábamos tarde a casa, que no hiciésemos los deberes como toca, que no estudiásemos como toca, que nos gastáramos el dinero, que pidiéramos, pues, como hemos dicho antes, para folios, para bolis, para lo que sea, pasase a casa. Estamos hoy en día en un punto mucho peor, que es que incluso, hasta con esto que te estoy grabando, llevamos la dopamina encima. Pero había un momento en el cual, pues directamente, no estábamos 24 horas jugando al Street Fighter 2, pues porque no podíamos estar 24 horas jugando al Street Fighter 2, porque no daba el dinero, no daba el tiempo y sobre todo no daba la infraestructura, porque cerraban el recreativo y te tenías que ir a casa. Así que oye, no lo voy a marear más. Media hora aquí de vídeo, vaya turra. Si te ha gustado esto, comenta, comparte, síguenos en el canal de YouTube, entra en la web, entra en los colaboradores, en los enlaces que tendrás por aquí en el comentario destacado en la descripción, y darte mucho, pues las gracias por tirarte media hora aguantando esta chapa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.